Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Muy buenos días. Nuevamente estamos con ustedes aquí en el programa que semanalmente estamos realizando a través de este prestigioso canal, el canal 21. Y hoy vamos a reflexionar sobre la unificación o la unidad en Jesucristo. Vamos a utilizar para nuestra reflexión un texto que todos ustedes conocen, como es en el Evangelio según San Juan, el capítulo 3 y el verso 16. Y nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por Él. Y la palabra porque de tal manera nos está hablando de una manera detallada. De tal manera amó Dios al mundo. La palabra de tal significa individualizar. Y nos dice que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, ya está individualizado, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo tuyo, la vida tuya y la vida de todos los que se empoderan y creen en el nombre, sean salvos. Porque ya el mundo está condenado. ¿Por qué está condenado? Porque Dios nos dio las leyes al pueblo de Israel. Pero esas leyes nos abarcaron a todos. Y como nos abarcaron a todos y ninguno las cumple, no las cumplió el pueblo receptor de las leyes, mucho menos nosotros, que estamos dentro del gentilicio. Por eso nos da es una buena noticia o una buena nueva o el Evangelio. Y este Evangelio que nos da la palabra para nuestra salvación es el poder de Dios. Y lo describe el apóstol escribiendo en el libro de los Romanos. Vamos a Romanos rápidamente. Y en el libro de los Romanos nosotros observamos estas palabras. Romanos capítulo 1. Y vamos a fijar nuestros ojos en el verso 16 y 17 de este capítulo. Y nos dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué es el poder de Dios? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela, se descubre por la fe, como está escrito, mas el justo por fe vivirá. Entonces se nos está hablando de la revelación de la salvación en el Evangelio, en la noticia, en la buena nueva. Pero la buena nueva en esta noticia no son unas reglas,
no son mandamientos, no son ordenanzas, es una persona, es Jesucristo, es el Verbo hecho carne para la salvación de nuestras almas. Y este Verbo es el que nos justifica, es el que nos perdona. Como nos dice la palabra en este mismo libro de Romanos, y nos vamos al capítulo 4. En el capítulo 4 nos habla de esta manera: justificar, dice, el cual fue entregado, 4:25, el cual fue entregado por nuestros delitos y resucitado para nuestra justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual tenemos amplia entrada a esta gracia por la fe, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de Dios. Y déjeme decirle que todo esto lo hace Dios es por la fe, cumpliendo una promesa que se había escrito y por la cual se dio testimonio en toda la ley, en todo el Antiguo Testamento, y nos dice la palabra de nuestro Dios en el capítulo 3, verso 21. Mas ahora, sin la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, testificada por la ley y por los profetas. En otras palabras, nos están diciendo que todo lo que el Antiguo Testamento hablaba, señalaba a Cristo. Que todo era el testimonio hasta llegar a Cristo. Pero para poder justificarnos, había que apartar la ley. Y para apartar la ley tenía que dársele cumplimiento. Pues el término de la ley es el cumplimiento de ella. Y la palabra nos declara que el único que le dio cumplimiento a toda esta ley, inclusive llevándolo a la muerte, nos dice que todo fue consumado en Él, que todo fue pago en Él, que todo se había realizado en Él. Y si todo se realizó en Él, la única manera de nosotros de entrar a esta justicia no es otra cosa que haber entrado en Cristo Jesús, haber creído a Cristo Jesús, habernos empoderado de sus palabras, haberle creído que todo se realizó en Él. El mismo apóstol nos declara a través de las mismas palabras escritas en 2 de Corintios y también en 1 de Corintios, en el capítulo 15 y el verso 1, y nos declara estas palabras:
diciéndonos, además, hermanos, les declaro que el evangelio que les he predicado, Primera de Corintios, vámonos al 15, y usted va a conseguir este consejo del apóstol. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Porque este evangelio es para retenerlo. Y la única manera de retener esta palabra es llevándola a nuestro espíritu. ¿Y cómo penetra esta palabra a nuestro espíritu? Por el oír y el oír de la palabra. Porque esta palabra que se nos predica es viva. Para ser viva es porque es espíritu. Es eficaz. Cuando se habla de eficacia es porque la palabra es el espíritu y es la vida. Si yo retengo la palabra, estoy reteniendo al espíritu. Y si retengo el espíritu, Dios está morando en nuestra vida. Esto no lo escribe el apóstol, libro de Efesios. Vamos a Efesios. Y nos dice el apóstol de esta manera. Dice, en el cual, capítulo 1, verso 13, en el cual esperasteis también vosotros, oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación o de vuestra salud, porque no hay milagro más grande, no hay milagro más poderoso que la santificación. Y la santificación es la salvación. Oyendo el evangelio de vuestra salud. En la versión Reina Valera 1960 dice, de vuestra salvación. En el cual también desde que creíste, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Y qué es este Espíritu? No es más que las arras de nuestra herencia para la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Cómo nos lo transmite el apóstol Pablo escribiéndole a los colosenses? Pues nos dice de esta manera. Dice, dando gracias al Padre que nos hizo actos para participar de la herencia de los santos en luz, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. O sea que con este evangelio, a través del Espíritu, nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en el cual tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. En mi Biblia actual que tengo dice remisión de pecados, que es la misma palabra perdón de pecados.
por su nombre. ¿Por qué por su nombre? Porque esto es lo que el apóstol Pedro le dice a Cornelio cuando por revelación de Dios le hizo acercarse a Cornelio, que era gentil, y que es la primera vez que Dios visita a los gentiles. Y los visitó fue en el apóstol Pedro. Y él declara diciéndoles, de él dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y déjeme decirle que si regresamos a la primera cita que tomamos, observamos estas palabras. La cita del Evangelio según San Juan, en el capítulo 3. Comenzamos hablando estas palabras. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, que se apodere de Él, que se apropie de Él, que se funda en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que el mundo sea condenado, sino para ser salvo. Y si mandó a salvarlo, era porque ya estaba condenado. Verso 18. El que en él cree no es condenado. Mas el que no cree ya es condenado, porque no creyó en el nombre, en la palabra, en la puerta, en el camino, en la verdad, en la vida. Porque no creyó en el nombre. Y el único nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos bajo este sol, bajo esta existencia, es el nombre de Jesucristo. Usted podrá decir muchas cosas, podrá hablar mucha teología, podrá tener mucha hermenéutica, podrá hablar mucha homilética, podrá hablar mucha exegesis, pero este evangelio es para los pobres, para los que no tienen estudio, para los que no son muy lectores. Y a los pobres les es anunciado el evangelio. Les es hablado de este nombre. A estos pobres, que la única manera de ser salvos es por la fe, Dios no les exigió mucho. No les exigió estudio. Les exigió creerle. Y para creer es porque Él les dio una esperanza. Y al apropiarme de esa esperanza, al apropiarme de esas palabras, lo hice por la fe. Y esa fe es creer lo que no estoy viendo. Es pues la fe la certeza de lo que no se ve
y estar convencido de lo que espero, porque fiel es el que me prometió, fiel es el que me lo dijo, para que por dos cosas inmutables es imposible que Dios mienta. Y como yo le creo al verdadero, y creer no es otra cosa que abrir por la fe las puertas de los cielos para que todo lo que Dios dijo sea una verdad en la vida mía. Y por fe somos hijos de Abraham. Somos contados con el creyente Abraham por la fe. ¿Por qué por la fe? Porque por esta misma fe declara la palabra: Abraham vio mi día y se gozó. En un momento en que Jesús estaba hablando con los judíos y ellos le dijeron: ¿no tienes 40 años y conoces a Abraham? Y él respondió: Abraham vio mi día y se gozó, pero lo vio por la fe. ¿Y quién me describe que Abraham por la fe vio el día de la resurrección de Cristo? Y ese día lo vio en Isaac, ya que Dios le dijo: Abraham, sacrifícame a tu unigénito o a tu único hijo, en quien estaban todas las promesas que él le había dado. Este hijo es la simiente. Por tanto, nosotros necesitamos creerle a Dios. Vamos a ir a unos comerciales y ya regresamos aquí. Ve y dile a las iglesias. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Ya estamos de nuevo en Aquí, Ve y dile a las iglesias. Estábamos hablando de que Abraham vio el día de la resurrección de Cristo y se gozó. Y ese día lo vio en Isaac. Quien nos describe estas palabras es el libro de Hebreos, capítulo 11, y el verso 17 en adelante, y nos dice: por la fe ofreció Abraham a Isaac cuando fue probado, y ofrecía al unigénito, el que había recibido las promesas, porque todas las promesas descansaban en Isaac. Ahora se le pide que lo ofrezca en sacrificio. Habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia o simiente. Pensando que aún de los muertos Dios es poderoso para levantar, de donde también lo volvió a recibir en una forma figurativa. En otras palabras, cuando Abraham llevaba a Isaac para sacrificarlo, lo que tenía en mente era el poder de que el mismo que lo pidió en sacrificio se lo devolvería aún de entre los muertos, donde de una manera figurativa lo volvió a recibir. Esto es la alegría que tuvo Abraham en Isaac, que es el hijo de la promesa, o el que tenía las promesas.
y el cual en este sacrificio era figura de Cristo, en quien es nuestra esperanza. No una esperanza, sino la única esperanza del cumplimiento de todas las promesas hechas a los patriarcas, en las cuales esperó todo el pueblo. Déjeme decirle que todo esto es por la fe. Como es por la fe, Pablo declara: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, y para fe, como está escrito, mas el justo por fe vivirá. Si la justicia es por la fe, nos declara el mismo apóstol: Cristo murió por nuestros pecados, pero resucitó para nuestra justificación. Justificados pues por Dios en Cristo Jesús, tenemos amplia entrada a esta gracia en la cual estamos. Por lo cual, todo esto se había que hacer aparte de la ley. Pero para apartar la ley, tenía que dársele cumplimiento a ella. Y quien cumple la ley es el Señor Jesucristo. Por eso nosotros, todos los que creemos, para ser participantes de este cumplimiento que Cristo hizo, tenemos que adentrarnos, unificarnos en Cristo Jesús. Para que esto acontezca, usted y yo tenemos que unirnos a Cristo en su muerte y resurrección. ¿Cómo se nos habla esto para nosotros? Pertenecer a Cristo y que la ley no nos siga persiguiendo ni nos la sigan aplicando. Déjeme decirle que en el libro de Romanos, en el capítulo 6 y el verso 3, dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte? Es que la muerte de Cristo es mi muerte. Si yo tomo su nombre y me bautizo, quedo sepultado en su misma muerte. Dice: porque somos sepultados juntamente con Él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, por el Espíritu, porque era imposible que fuese retenido por la muerte, porque la muerte no puede retener la vida. Dice: así también nosotros andemos en novedad de vida, o como lo dice, en nueva vida. Porque si fuimos plantados juntamente en Él, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. No está hablando de la resurrección mía. Está hablando de la resurrección de Cristo.
Y como Cristo es la resurrección de la vida y la vida, si yo, siendo sepultado en Cristo por su nombre, soy resucitado en Cristo por su nombre. Déjeme decirle, verso 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él a la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la semejanza de su resurrección. ¿Por qué en semejanza? Porque lo estamos haciendo en la fe. Y lo estamos creyendo por la fe. Déjeme decirle, verso 6. Sabiendo que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que es muerto, justificado es del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. ¿Cree usted que la muerte de Cristo es su muerte? ¿Cree usted que la resurrección de Cristo es tu resurrección? ¿O eres un hombre de los que predica que Cristo es la resurrección y la vida, pero no la crees? Tú estás esperando el día de la resurrección. Tú estás como las hermanas que le hablaron al Señor Jesucristo acerca de su hermano que había muerto. Y cuando Jesús les hablaba de que Él viviría, ellas decían, sí, nosotros sabemos que Él va a vivir, que Él va a resucitar en el día de la resurrección. Le tocó a Jesús hablarle con palabras más fuertes. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que vive y cree en mí, no morirá. Si le está diciendo que no va a morir, es que no va a morir. Yo solo creo. Y si el cuerpo se le deshace, yo creo que no muere. Porque le está hablando de eternidad. Y él le dijo, ¿crees esto? ¿Usted cree esto? Yo soy la resurrección y la vida. ¿Y cómo te predican a ti? ¿Por qué te predican que tienes que esperar la resurrección? ¿Sabes cuál es el problema que te dicen que tienes que esperar la resurrección? Nunca te bautizaron en el nombre de Jesús. Nunca te bautizaron en la resurrección. Nunca te unieron a la vida. Como no están unidos a la vida, ellos tienen que esperar. Pero Jesús lo dijo claro, el que vive y cree en mí no morirá. Ningún creyente del nombre de Jesucristo está esperando la resurrección. Porque todos viven en Él. ¿Quieres que te demuestre eso? Te lo voy a demostrar a el hombre que no necesitó ser enseñado por un apóstol. Ser enseñado por un maestro. Que no consultó carne ni sangre. Y que
todo lo que el evangelio que se le dio a él, lo recibió y lo aprendió por el Espíritu, por la revelación del Espíritu. Y le estoy hablando de Pablo. Y vámonos a los consejos que el apóstol Pablo nos da. Comencemos con el que conseguimos en Colosenses. Vamos a Colosenses. Rápidamente, el libro de Colosenses. Y aquí en este libro de Colosenses, fijamos nuestros ojos en el capítulo 2. Y en este capítulo 2 nos dice la palabra. Capítulo 2 de Colosenses. Y el verso 12, para que se dé cuenta de que todos los que están en Cristo ya tienen la resurrección. No la están esperando, porque fueron bautizados, fueron sepultados en la vida. Y la muerte no los retiene. Déjeme decirle que dice, sepultado juntamente con él en el bautismo. Es que el bautismo es un simbolismo de sepultura. Dice, sepultado juntamente con él en el bautismo, en el cual también fuiste resucitados con él, por la fe de la operación de Dios que le levantó de los muertos, o sea, por el Espíritu. Y vosotros, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. No dice que nos dará, nos dio. Y si yo tengo vida en Cristo, ¿cuál es el problema de la muerte? Pablo decía, mejor es estar con Cristo, habiendo salido de este barro. Pero el tesoro de la eternidad lo tengo yo en este barro, en este vaso de barro. La sepultura de mi espíritu es este cuerpo de barro. Pero vivo para Dios. Vamos al capítulo 3 del mismo Colosenses. Si pues habéis resucitado con Cristo, esto es para los que se sienten resucitados, no para los muertos. Porque tú en la organización que estás muerto. ¿Por qué estás muerto? Porque esa organización es una cisterna rota que no retiene agua. Y allí en esa cisterna rota es lo que dijo el profeta Jeremías, cuando dice, dos cosas ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Por qué una organización es una cisterna rota? Porque no tienen el Espíritu. Pero hermano, hablan en lenguas, cantan y se caen. Eso no es el Espíritu. Eso no es el Espíritu. El Espíritu es una fuente de agua viva que salta para vida eterna. Déjeme terminarle Colosenses 3 y hablaremos de esa fuente. Nos dice, si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Cuando dice no en las de la tierra, se está refiriendo, no pongas la mirada en las leyes.
Las leyes no fueron dadas para el espíritu, ni para el espiritual. Las leyes fueron dadas para el terrenal, para el carnal. No para el espíritu. Porque por las leyes es el conocimiento del pecado. Entonces nos está diciendo, no pongan la mirada en las cosas terrenales. Dice, sino en las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Dónde está mi vida? Está escondida con Cristo. Si está escondida con Cristo, tiene eternidad. Si no está en Cristo, no tiene eternidad. Porque Cristo es la vida eterna. No que Él me la dio, es que Él me unió, me fundió, me escondió, me hizo parte de Él. Por eso mi vida está escondida en Él. Y mira el texto que sigue. Cuando Cristo, verso 4 del capítulo 3 de Colosenses, cuando Cristo vuestra vida, es que Cristo ahora es mi vida. Yo ya no tengo propiedad en la vida. Cristo es mi vida. ¿No ve que Él me compró, me lavó, me purificó, me perdonó, me limpió y fui comprado con precio? Por lo cual glorificad a Dios en vuestro cuerpo y espíritu, los cuales son de Dios, ya no es mía. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, también vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Está hablando que me voy a manifestar con Él en cuerpo glorificado, porque estoy en Él. Al estar en Él, Dios está en la vida mía y yo en Él. Somos una misma cosa, porque esa es la voluntad de Dios, de que seamos uno. Vamos a ir a unos comerciales y ya regresamos. En Aquí, ve y dile a las iglesias. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Estamos nuevamente de regreso aquí en Ve y dile a las iglesias. Y estamos hablando acerca de la resurrección en Cristo, que nosotros ya estamos resucitados. No es que esperamos la resurrección. El que espera la resurrección es porque no está en Cristo, ni ha recibido a Cristo. Por eso muchos están esperando el día de la resurrección, que se le prometió al pueblo de Israel, y que estaba profetizado: vení, volvámonos a Dios, Él nos hirió y nos vendará, y después de 2 días nos dará vida. En otras palabras, están diciendo, al tercer día nos dará vida, nos resucitará. A ellos se les prometió la resurrección, pero al creyente, la resurrección del creyente es en Jesucristo. Gústele o no. Si usted no le cree a Jesucristo, usted no es resucitado. Si no es resucitado, ¿cómo puede decir usted que recibió el Espíritu? ¿No ha dicho usted que fue lleno del Espíritu Santo? El Espíritu Santo es Dios. Entonces usted fue lleno del Espíritu de Dios.
Si usted es lleno del Espíritu de Dios, ¿por qué no cree que tiene vida eterna? Si ese es el regalo. Porque la paga del pecado es muerte. Y eso lo dice aquí en el libro de Romanos. Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva, que dádiva significa regalo, más el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y Dios nos prometió darnos el Espíritu Santo. Si usted recibió el Espíritu Santo, recibió la vida eterna. Porque el Espíritu es la vida. Y donde está el Espíritu, allí hay libertad. ¿De qué fuimos libres? De la muerte. ¿Cómo así? De la muerte. ¿Quién dice eso? Eso no lo dice Primera de Timoteo. Vamos a Primera de Timoteo. Y nos dice la palabra, en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y aquí en Primera de Timoteo, el apóstol nos habla de que Dios quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Para quitar la muerte tenía que quitar la ley. Y al quitar la ley de la carne, que nadie cumplió, solamente Jesús la cumplió, entonces nos dio la vida, nos dio la ley del Espíritu, nos dio ya una ley no para la carne, sino para el Espíritu. La ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley de la muerte. Y esa ley del Espíritu de vida es en Cristo Jesús. ¿Por qué, amigo? Porque era necesario que si había cambio de sacerdocio, era necesario que hubiera cambio de ley. Cristo nos administra la vida, mientras que Moisés tenía un ministerio de muerte. Y nos dice que Cristo quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Si usted no cree esto, ¿qué es lo que usted está esperando? Se necesita estar unido a Cristo, ser miembro del cuerpo de Cristo. Se necesita retener la palabra. ¿Cómo nos explica esto el apóstol escribiendo a los Gálatas? Nos lo dice de esta manera. Vámonos al libro de Gálatas. Y vamos a observar. Dice:
el verso 17 del capítulo 2 y nos dice: si buscando nosotros ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que yo destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo, verso 19, por la ley soy muerto a la ley. Para vivir a Dios. O sea que la ley de Moisés quedó atrás. Si yo en Cristo fui sepultado juntamente con Él y resucité nuevamente con Él, la ley que se dio a los terrenales, que levanta hijos para esclavitud en el monte Sinaí, quedó atrás. Y como soy muerto, ¿quién le aplica la ley a los muertos? Si yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Y déjeme decirle que la ley no fue dada para los justos. Si Cristo me justificó, yo no puedo estar en la ley. Y nos dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Pero la ley no fue dada para los justos, sino para el injusto, el matricida, el parricida, el homicida, el fornicario. Y todo lo cuanto se opone a la santa doctrina de Jesucristo. Para yo estar en la ley, entonces porque soy un violador, porque soy un adúltero, porque soy un fornicario, porque soy un perverso, porque soy un corrompido. No, pero es que yo en Cristo estoy justificado. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Mire cómo lo dice. Porque yo por la ley soy muerto a la ley, para vivir a Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Usted no dice lo mismo? ¿Cómo un crucificado puede estar con la ley si están muriéndose? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios. Si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si por la ley es la justicia, si la justicia justifica, entonces Cristo se fracasó. ¿Se da cuenta? ¿Y qué es lo que pasa en las iglesias? Que en las iglesias están muertas para Cristo y viven para la ley. ¿Y cómo lo demuestro yo eso? Porque ellos se la pasan acusándose a sí mismos. Cuando una persona va a meter en juicio a otro, necesita usar la ley, y en la gracia no hay ley. En la gracia está la ley del Espíritu. Y quiere que le manifieste la ley del Espíritu. Se las voy a hablar entonces. Hablemos de la ley del Espíritu. ¿No? Y nos dice de esta manera:
Capítulo 5, vámonos al capítulo 5. ¿No? Y nos dice, está pues firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres, y no volváis otra vez a ser presos en el yugo de la esclavitud o servidumbre. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de Cristo, ¿de qué os aprovechará Cristo? Si yo me regreso nuevamente a eso, a los rituales y a todas estas cosas. Otra vez vuelvo a protestar. Todo hombre que se circuncida está obligado a hacer toda la ley o a guardar toda la ley. De Cristo habéis caído, los que por la ley os justificáis. De la gracia ustedes se cayeron. Porque nosotros por el Espíritu esperamos la esperanza de la justicia por la fe. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríad bien. ¿Quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no proviene de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces, si un poquito de levadura leuda toda la masa, si yo agarro un mandato para condenar a otro, me estoy empoderando de las leyes. Y esto es lo que pasa con la gente, que no son muertos para la ley. Para pedir diezmos necesitan la ley. Para pedir ofrendas necesitan la ley. Para pedir gavillas necesitan la ley. Para condenar necesitan la ley. Aunque Dios no los mandó a condenar. Porque el único que condena y acusa es el diablo. Y el diablo es el que ejecuta el poder de fiscal, de acusador. Y el acusador ha sido echado fuera. Entonces, cuando un hermano anda acusando a otro, no le está haciendo gracia a Dios, le está ayudando al diablo. Parece que el diablo le está pagando para el trabajo ese. Porque acusar es condenar. Y ninguno de ellos, ni de nosotros, tenemos esa propiedad. Dios no nos mandó a condenar, sino a salvar, a hablar de salvación. Y la salvación es Jesucristo. Y nos dice la palabra de esta manera. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis las concupiscencias de la carne. Porque la carne codicia contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Y estas dos cosas se oponen entre sí para que no hagamos lo que queremos. ¿Qué significa eso? Que la carne con el Espíritu tienen una lucha. La una jala hacia abajo, con leyes terrenales, pero el Espíritu hacia la eternidad. Por eso la de abajo acusa, para encadenar, esclavizar y condenar. Pero el Espíritu libera para la eternidad. Y nos dice de esta manera, dice, mas si sois enseñados por el Espíritu, ya no estáis bajo la ley. Porque manifiestas son las obras de la carne, escuche, que son adulterio, fornicación y todo este montón de cosas. Y eso lo lleva a uno a la muerte. Pero manifiestas son las obras del Espíritu, ¿no? Que son gozo, paz, benignidad, bondad, amor, mansedumbre, templanza, y dice, contra tales cosas no hay ley. ¿Se da cuenta que las leyes del Espíritu son contrarias?
Dios les bendiga a todos. Y no se olviden, esperamos su llamada o su comunicación con nosotros en aquí. Ve y dile a las iglesias. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas.